Bien, ahora vamos con el segundo problema. En este tenemos que resolver, bueno, aquí nos dice que es una grúa que arrastra una carga con una fuerza de 1000 kilogramos. Insisto, las fuerzas no se expresan en kilogramos, sino en newtons, pero en el texto está escrito así. Habrá que corregir el texto, pero lo mejor sería decir que es una fuerza de 1000 newtons. En fin, así aparece aquí en el texto como 1000 kilogramos. Entonces dice una grúa arrastra una carga con esa fuerza y con un ángulo de 22 grados. Bueno, no se alcanza a ver si son 22 o 27, para el caso es lo mismo. Yo lo voy a resolver para 22 grados. Y nos piden encontrar las componentes de dicha fuerza según el esquema que se muestra. Aquí está ya el esquema que dan en el texto. Entonces, lo que nos están pidiendo es nuevamente calcular la componente en X, Fx, y la componente en Y. ¿De acuerdo? Según este esquema. Nuevamente nosotros podemos ver esto como la aplicación de ya sea teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas. Comenzando por lo siguiente. Nosotros podemos ver, vaya, esta es una reproducción del esquema. Aquí está Fy, aquí está Fx, y esta es la fuerza resultante. Aquí está el ángulo en el que está aplicada esa fuerza. A diferencia del problema anterior, en el que teníamos que el ángulo donde se aplica la fuerza, o el ángulo de aplicación de la fuerza, estaba de este lado, ahora nosotros tenemos el ángulo de aplicación en esta parte. El procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos que visualizarlo como si se tratara de un triángulo rectángulo. Y en este caso, como el ángulo está aquí, nosotros vamos a trazar este cateto paralelo a la componente en X. Entonces ahora nuestro triángulo tiene esta forma. Es nuevamente un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto que forma esta línea paralela a la componente en X con la componente en Y. Entonces, si nosotros trasladamos este triángulo a esta figura, vemos que si el ángulo recto es esta sería la componente en Y, y por lo tanto, esta sería la componente en X. La fuerza resultante siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto, que para fines de ocupar identidades trigonométricas o teorema de Pitágoras es la hipotenusa. ¿Sí? Este lado siempre es la hipotenusa. Ahora, ¿cómo resolvemos nuestro problema? Nos piden calcular la componente en X y la componente en Y. Para calcular ambas componentes tenemos nuevamente que recordar la forma que tienen las funciones trigonométricas. ¿Sí? El seno, obviamente ahora nuestro ángulo es el ángulo teta. Entonces el seno de teta, quedamos que es igual a cateto opuesto, bueno, vamos a ponerlo aquí, cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es el cateto opuesto obviamente al ángulo teta, va a ser la componente en X, y la hipotenusa es la fuerza resultante. ¿Sí? El coseno es el cateto adyacente sobre o dividido por la hipotenusa. Para nuestro caso, el cateto adyacente es la componente en y la hipotenusa es la fuerza resultante. Bien, ahora, ¿qué hacer a continuación? Como nos piden esto y esto, pues basta con despejarlo, ¿sí? Si nosotros tomamos la primera función, sería el seno de teta es igual a la componente en X sobre la fuerza resultante, y de aquí nosotros podemos despejar la componente en X. Basta con pasar esto que está aquí dividiendo, multiplicando al seno de teta. Sería la fuerza resultante por el seno de teta.
Lo mismo ocurriría para la otra componente. Tenemos que el coseno de teta es igual a la componente en Y sobre la fuerza resultante. Esto nos conduce a que si queremos despejar la componente en Y, basta con pasar la fuerza resultante que está dividiendo de este lado multiplicando. Y esto nos queda de la siguiente manera. La componente en Y es la fuerza resultante por el coseno de teta. Ya tenemos expresiones para ambas componentes. Independientemente de cuánto valga la fuerza resultante o cuánto valga teta, esto se va a cumplir para este caso. Independientemente, tú le puedes dar el valor que te dé la gana, a la fuerza resultante y al ángulo. En este caso ya nos dan valores, ¿sí? Tendríamos que hacer esta multiplicación, sustituir el valor de la fuerza resultante, que son en este caso 1000 kilogramos, que insisto que deberían ser newtons, y multiplicar esto por el seno. Quedamos que teta mide 22 grados, entonces sería por el seno de 22 grados. Ajá. Y lo mismo ocurriría, perdón, aquí me faltó un 0. A ver, voy a volver a escribirlo porque me está faltando espacio. Entonces ya tenemos el despeje de ambas expresiones. Lo voy a volver a escribir aquí. Tenemos la componente en X es igual a la fuerza resultante por el seno de teta. Y la componente en Y es igual a la fuerza resultante por el coseno de teta. Sustituyendo valores, tenemos 1000 kilogramos, que insisto, por favor, son newtons, tendrían que ser newtons, multiplicado por el seno de 22 grados. Y lo mismo acá, sería 1000 por el coseno de 22 grados. Aquí pues ya nada más basta con que utilicemos una calculadora. Voy por mi calculadora. Aquí está. Entonces, obviamente no alcanzas a verlo, pero no importa, tú lo puedes verificar en tu casa con tu propia calculadora. Y vamos a resolver la primera operación. Para calcular la componente en X, basta con que multipliquemos el seno de 22 por 1000. Y esto nos da un total de 374.6. 374.6 kilogramos. Y para la otra componente tendríamos que multiplicar ahora el coseno de 22 por nuevamente por 1000. Y nos da un total de 927.18 kilogramos. Entonces ya calculamos ambas componentes. Eso es lo que nos estaban pidiendo. Ahora, que si el ángulo es 22 o es 27, no importa. Si era 27, aquí nada más hay que cambiar, en vez de 22, poner 27. El procedimiento es exactamente igual, porque esto es una ecuación general. Solamente sustituimos valores. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó resuelto y vamos por el siguiente ejemplo.